Bueno, pues vamos a hablar aquí en Tiempo de Canarias con Juan Carlos Arricivita, que es el presidente regional de ATA, de la agrupación de trabajadores autónomos. Con él queremos tener una reacción así casi primaria. Juan Carlos, bienvenido a este Tiempo de Canarias. Lo primero es una valoración, aunque sea rápida, sobre ese plan de empezar a buscar una normalidad un tanto peculiar, todo hay que decirlo. Hombre, por un lado, con ganas de que se pueda cumplir. Lo que pasa es que las ruedas de prensa nos han acostumbrado últimamente, que suenan muy bonitas, y luego cuando vamos al Real Decreto y al Boletín Oficial del Estado, no tiene nada que ver con lo que se dijo. Pero sí es verdad que por las fechas que están hablando y la no intercomunicación entre comunidades autónomas, yo creo que el turismo casi está perdido para este año, ¿no? Por lo menos para la temporada de verano. Ya, el turismo es uno de los datos fundamentales, pero hablemos de los autónomos, por favor, Juan Carlos. Es decir, hay mucho pequeño comerciante que en este momento tiene el negocio cerrado. Pensemos, por ejemplo, en los bares, en los restaurantes que van a tener que acometer una serie de indicaciones, en los pequeños comercios, por ejemplo, las peluquerías, que tanto dio que hablar en el primer decreto, ¿no? ¿Cómo están los autónomos? Porque sé que algunos de ellos han cobrado la prestación, pero que tienen que afrontar tantos gastos que esto no les da para comer. Ahora mismo la situación es preocupante. Como bien comentaste tú, el cese de actividad sí se cobró. Tenemos muchos colaboradores y trabajadores nuestros que no han cobrado todavía el ERTE, con lo cual nos preocupa y muchos de ellos y muchos hemos tenido que aportar y colaborar porque bueno, llevan un mes y medio sin cobrar y la situación es caótica y dura. El problema que estamos teniendo y que nos preocupa es que esta desescalada previamente no tengamos unos protocolos de cómo va a salir esto, porque en un principio sabemos que la situación va a ser complicada y no va a haber consumo, el consumo se va a minimizar mucho. Y luego aparte, pues habrá que hacer una inversión importante. Entonces, yo le pido a la administración que sea rápida en esos procesos que van a hacer falta a la hora de poder saber cómo se va a gestionar un establecimiento comercial, dependiendo de su tamaño y de su formato, qué necesidades y qué protocolos vamos a necesitar también en sectores tan importantes como la restauración y los bares cafeterías. Bueno, y luego también, pues bueno, el conjunto de actividades que va a poder llevar. Por ejemplo, las guarderías. Si empezamos a trabajar, los que son padres y tienen hijos, ¿cómo van a poder dejar sus hijos y con quién van a dejar a sus hijos? ¿Va a haber protocolo para ello? ¿Van a poder activar las guarderías para que tengan ese servicio? O sea, son muchas preguntas que tenemos. Y luego también la recomendación que estamos haciendo es siempre y cuando el gobierno de España, los ERTE, permita esa flexibilidad y esa entrada en el tiempo y sea más flexible, no solo con la entrada, con la escalada de entrada, desescalada, sino también con la no obligatoriedad de mantener las plantillas durante los 6 primeros meses, que haya gente que cuando vaya empezando el consumo, que vaya saliendo poco a poco, porque ahora mismo no va a haber cama para tanta gente. No, pero vamos a ver, y en esto, por ejemplo, las mutuas, ¿cómo se han comportado en todo este asunto? Bueno, las mutuas en un principio, si lo comparamos con lo que ha sido el SEPE, el Servicio Público de Empleo, se ha portado muy bien. O sea, hay que pensar que más de 1 millón de autónomos cobraron en tiempo y forma el cese de actividad. En cambio, no sabemos todavía los datos porque no nos han dicho públicamente los datos de las personas que cobraron los ERTE, pero es que todavía hay gente que no tiene asegurado que cobre el mes que viene, pese a que se presentó en marzo el ERTE por las empresas, porque todavía no están terminados de mecanizar todas las solicitudes que ha habido a nivel nacional, por lo cual la situación los procesos son muy largos y muy tediosos, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el dueño de un bar o el dueño de una peluquería o el dueño de una pequeña tienda, ¿no? Que él también trabaja en esos negocios. ¿Ahí solo cobra el cese de actividad o también cobra una parte del ERTE? ¿Hay que seguir No, pagando? no, ahí, en ese caso, vamos a ver, como autónomo, si es autónomo, cobrará Sí. el cese de actividad y sus trabajadores el ERTE, que es el 70%. Es verdad que lo que han cobrado hasta ahora ha sido la primera ayuda que ha dado el gobierno, la que ha dado el gobierno de España a través de las mutuas, que es del 70%, y el gobierno de Canarias ha sacado una ayuda que entre el 30 y el 4 de mayo estará ya publicada ya cómo se puede solicitar para complementar hasta un 30% la base de cotización, con lo cual
ese autónomo cobrará el 100% de su base de cotización. Ya. Y luego tenemos, por otro lado, ¿ha habido alguna medida, por ejemplo, para los autónomos que pagan un alquiler por el local que están explotando? Si hay algo que les ayude, que le reduzca la cuota de lo que está pagando. No, hasta ahora no. Hilo de Tenerife va a sacar unas medidas que han aprobado, que han consensuado con el sector empresarial y que hemos participado en esas propuestas. Y otros cabildos también tienen algún paquete de medidas para ayudar, colaborar con los alquileres. Pero hasta ahora lo único que hay es el Real Decreto de la semana pasada, en la cual cuando es un gran tenedor, cuando es un propietario de más de 10 locales, se le puede pedir el aplazamiento durante el tiempo que dure, hasta 4 meses inicialmente, el aplazamiento del pago del alquiler, y luego tienes 2 años para pagarlo prorrateado. Ujú. Cosa que en el caso de ser un pequeño o un propietario de un solo local, lo único que te permiten es, puedes tirar de la fianza, pero esa fianza luego tienes 1 año como máximo para recuperar. Ya, o sea que en el tema de los autónomos hemos avanzado poco, es decir, tuvieron que cerrar de la noche a la mañana porque esto fue un decreto de un sábado, no abrieron más y la mercancía se quedó ahí, digo, por ejemplo, los restaurantes o los bares y tal, que no han tenido posibilidad de recuperar nada de eso. Efectivamente, o sea, el problema que ha habido es eso, de que ha sido un cierre inmediato. Hay sectores, o sea, que podías acogerte al ERTE, perdón, al cese de actividad, o bien porque estabas en el listado inicial de actividades que habían sido enviadas para casa por ley, como era mucha parte del comercio, no alimentación y farmacia, el resto del comercio, y como otros servicios como peluquerías, que inicialmente quedaba fuera, pero luego al final entró. Pero ¿qué pasa? Que solo podías acceder o bien a través de eso o que te cayesen las ventas en el último trimestre un 75%. Era muy complicado que en 15 días te pudiese caer las ventas de todo el trimestre de un 75%, con lo cual ha habido mucha gente que se ha quedado fuera de las ayudas iniciales. En Canarias solo se han podido beneficiar un 28% de los 129.127 autónomos que había en febrero, con lo Ujú. cual es verdad que este mes hay muchos sectores que no han facturado nada y con lo cual se les permitirán, y ahora en mayo puedan solicitarlo. Entre ellos, por ejemplo, los taxistas. ¿Cuántos taxistas hay en el sur, en los aeropuertos, que no están operando, que no están trabajando, que no tienen carrera y que no han hecho nada de facturación? Pero como estaban desde el primer decreto como de obligado cumplimiento y servicio, porque era el tema del transporte, era necesario, pues no tenían derecho. Ahora se ha flexibilizado y ahora van a poder acceder a ellos. Pero nos preocupa mucho un segmento que han perdido entre el 40 y el 74% de su facturación, que con eso son pérdidas y no puedes vivir, y que no está percibiendo ningún tipo de ayuda. Claro, porque esa gente, por ejemplo, han reducido sus ingresos, pero sin embargo el capítulo de gastos sigue siendo exactamente el mismo. Es decir, el seguro autónomo tienes que seguir pagándolo en toda su cuantía y todos los gastos que tenga ese negocio, si es un alquiler, si la mercancía que ha ido además gastando antes de esta pandemia, todo eso tendrá que afrontarlo. Luz, agua, teléfono, también los gastos de asesoría y bueno, y los impuestos también que han ido pasando, digamos, también. Ujú. Por eso, por ejemplo, yo supongo que en todo esto caerá también la liquidación de impuestos, porque, claro, si no hay actividad tampoco podrás pagar el IGI correspondiente a tus ventas, ¿no? Sí, van a bajar, pero es verdad que también ahora había que liquidar el primer trimestre, que quedaban 17 días, que se ha pasado para junio, pero claro, cuando vayas a liquidar ahora, el problema que hay es que la gente vive el día y mucha gente se ha comido ese dinero para poder comer y vivir en su casa, porque no ha Ujú. tenido otros ingresos, o porque le ha entrado algún recibo por el banco de pagos a tus proveedores y demás, y con lo cual, o bien los impuestos que te hayan pasado municipales, porque aquí nadie ha parado automáticamente nada voluntariamente. Ha habido que insistir para hacer las cosas y mucha gente está desde el mes pasado ya con las cuentas en negativo. Y luego hay sectores que han estado ahí en un no sé lo que puedo hacer, como por ejemplo puede ser el sector de la automoción, es decir, los de los talleres de coches, ¿eso en qué situación han estado? ¿Podían abrir? ¿No podían abrir? Podían trabajar sobre lo que tenían o sobre emergencia, llegado a un Ujú. momento dado. O sea, pues claro, si tienes el transporte abierto y se te estropea un furgón, una furgoneta o un camión, te lo tienen que arreglar. Y luego han permitido trabajar a puerta cerrada con lo que ya tenían hecho. Pero claro, han tenido problemas, muchos de ellos han tenido que estar justificando y en cierta manera pues tener rifirrafes con las fuerzas de seguridad porque iban a comprar repuestos y, oiga, pero es que eso
no es necesario. Digo, oiga, es que hay que comer. Ujú. Aquí, ¿quién me da de comer si no? Entonces, muchos de los sectores han tenido que ir a casa y estar en casa sin hacer nada. Y otros han podido trabajar, pero claro, el sector inmobiliario no estaban obligados al confinamiento. Pero una inmobiliaria, ¿a quién habría? ¿Quién va a visitar? ¿Quién va a pasarse por la inmobiliaria, paseando por la calle para ver locales o para ver algo que comprar? Nadie. Entonces, al final, ¿qué tienes que hacer? Irte a casa, porque si no estás perdiendo dinero, por lo menos en casa gastas menos. Juan Carlos, ¿y cómo se ha comportado el gobierno de Canarias, por ejemplo, con estas medidas? Porque había una parte de las medidas que podían ayudar o que podían hacer algo con estos sectores que han visto cómo han reducido sus ingresos a cero. A ver, el gobierno de Canarias, yo creo que en un principio ha faltado un poquito más de, primero de pulso, más rapidez, y segundo, había que haber dado un golpe encima de la mesa, no solo el gobierno de Canarias, sino los distintos gobiernos autonómicos con el superávit. Y a día de hoy todavía no se sabe si se va a poder utilizar el superávit al 100% en gasto en las comunidades o se lo va a llevar al gobierno central. Hasta ahora, por lo que hay entendido, hay un 20% que le están permitiendo, pero nada, nada en papel, para que vayan sacando líneas, para que vayan sacando ayuda. Y ese es el gran problema que hay, que si el superávit se va afuera, ¿quién nos va a ayudar? ¿Qué ayuntamientos y qué partidas van a meter los ayuntamientos, cabildos del gobierno de Canarias para hacer algo? Y hasta ahora también ha sido muy lento la propia Maraña para sacar esta medida, que estamos hablando de completar un 30% el cese de actividad de los autónomos. Llevamos ya más de un mes para ello, que se ha Ujú. hablado, que se ha negociado, que si para arriba, que si para abajo, y todavía aún así, a día de hoy todavía no están publicados. Ya. Y ya, y ya se cobró hace un mes, hace una semana y pico ya el otro 70%. Estará para complementarlo. ¿Pero que lo vamos a complementar a posteriori o sobre el momento, que es cuando se falta? ¿Y es la misma casuística en todas las islas, Juan Carlos? Hay cabildos más espabilados. Yo me estoy dando cuenta de, dependiendo un poquito los colores políticos, muchas veces se va notando. Hay un conformismo y una sumisión a lo que diga Madrid, y hay otras instituciones, más lo estamos viendo en el panorama nacional también. O sea, yo aplaudo, por ejemplo, lo que está haciendo el Cabildo de La Palma. Y el Cabildo de La Palma, la línea que va a sacar de dotación es casi, no, es casi no, es mayor que la línea de dotación que va a sacar en el Cabildo de Tenerife, con la diferencia que en La Palma hay 5.100 autónomos y en Tenerife hay 51.000 autónomos. Ujú. Y estamos Claro. hablando que La Palma va a poner más dinero para sus autónomos. Estamos Ujú. viendo como comunidades autónomas, como es la comunidad autónoma de la Junta de Andalucía, como es la comunidad de Murcia, como es la comunidad de Cataluña, que ahí no está gobernada por el PP, como es el País Vasco, como es Navarra, que Navarra incluso han tenido que hacer una pinza entre Bildu y UPyN para sacar un paquete de medidas, porque lo que era la actual presidenta no estaba por la labor, y es una propuesta de Bildu conjuntamente con UPyN para poder ayudar a su tejido productivo. Entonces, estamos viendo de que hasta ahora va dependiendo un poco de eso, de colores políticos y de sumisión un poco a Madrid. Y el problema que tenemos es que nos debemos a nuestro electorado, o sea, se deben a su electorado y se deben a su territorio. Y nos está costando que vayan llegando las ayudas. Bien, y entonces, en función de esto, por ejemplo, se empiezan a plantear algunas cuestiones como, por ejemplo, cómo afrontar todos esos gastos que son necesarios ahora mismo de cara a poder abrir, porque uno no sabe cómo van a ser esas mamparas, si las va a tener que utilizar todo el mundo, porque no solo pensemos en los bares y restaurantes, sino también en cualquier puesto de trabajo, separar un puesto de otro, ¿no? Yo les estoy recomendando a todo el mundo que me pregunta, es que hasta que no estén los protocolos, que no gasten nada y que no hagan nada. Vamos a ver si también se flexibilizan los ERTE, como comentaba antes, para que se pueda hacer paulatinamente, pero sin prisa, porque primero, las líneas ICO están agotadas, Ujú. y hay Las líneas que no hay líneas dinero. ICO, perdón, Juan Carlos, las líneas ICO, perdón, son aquellas que nos dijeron el primer día que eran los 200.000 millones de euros que ponían en funcionamiento el gobierno y que nunca vimos, ¿no? Bueno, pues fueron, inicialmente en la primera salida fueron 10.000 para pymes y 10.000 para pymes y autónomos, y otras 10.000 para grandes empresas. Se agotaron, se ha sacado una de 20.000 millones para pymes y autónomos, y yo tengo compañeros con operaciones aprobadas desde hace un par de semanas y todavía no las ha cobrado. No están Pero en es, cuenta. pero eso eran billetes para contar o eran avales para para aportarlos a la hora que te dieran el crédito. A ver, o sea, en un principio esto hay que devolverlo y con intereses. Es verdad que el Estado avalaba, en el caso de autónomos y pymes, hasta un 80%, y en el caso de grandes empresas un 50%, con lo cual la garantía que tenían las entidades financieras era importante, pero aún así nos han pedido el oro y el moro. Y al final lo que ha llegado es para
lo que se llaman pymes, pero lo que aquí en Canarias llamaríamos una mediana empresa. Porque una empresa con 3 y 4 trabajadores que necesita un microcrédito, eso no lo ha conseguido. Y eso tienen que gestionar y buscar la fórmula ayuntamientos, gobiernos de Canarias, Aval Canarias, los cabildos, para que se agilicen. A esa gente le hace falta un préstamo de 2, 3, 4, 5 mil euros, que son el comercio de nuestros barrios y de nuestros municipios pequeños. Los préstamos grandes a las empresas con 25 o 30 trabajadores, esas están todas aprobadas. Esas no ha habido problema. El problema ha sido para las pequeñitas, para las microempresas, que es verdaderamente el tejido productivo que tenemos en todas nuestras calles. Claro, porque, por ejemplo, ahí englobamos tiendas pequeñas, zapaterías que están muy al servicio del ciudadano y que necesitan de alguna manera ese tipo de microcréditos del que hablan, ¿no? Y del que no sabemos ni siquiera cómo va a ser el comportamiento del día después. Efectivamente, no solo de comercio, una peluquería, de empresas de servicio. O sea, estamos hablando de esas pequeñas tiendas que tenemos por ahí, o la verdulería de la esquina, que en 30, 40 metros cuadrados. No estamos hablando de grandes locales ni nada. O ese pequeño bar con uno o dos empleados, que está el dueño y a lo mejor la hija o el hijo y un empleado que tienen. O sea, que eso es lo que es la radiografía de nuestros barrios y de nuestros pueblos. ¿Y ahora en qué trabajan ustedes, Juan Carlos? En la búsqueda de ayudas precisamente para adaptarse a esa nueva realidad que hoy decía el presidente del gobierno, es decir, para poner esas mamparas, para establecer esos turnos a la hora de poder ir a comprar. Bueno, en principio estamos colaborando en las redacciones de determinadas normativas que nos han permitido estar en ellas, entre ellas en la de comercio y en alguna que otra, pero es verdad que hay otras normativas que son un secreto de Estado, que nadie sabe. O sea, estamos viendo los protocolos que se quieren hacer, o en cierta manera lo que escuchamos. O sea, yo escucho cosas muy bonitas. Yo cuando escucho a Jorge Marichal con Azotel, el planteamiento y el proyecto que tienen de un destino coronavirus free en Canarias, suena espectacular. Pero es que el problema es que para eso tienes que implicar a la Unión Europea, al gobierno de España, al gobierno autonómico, a los cabildos y luego al tejido empresarial. Ujú. Porque para poder llegar a una trazabilidad de un cliente desde que sale de su destino, Alemania, Italia, Francia, de donde sea, y venga para aquí, que tenga su test, tenga su código QR, todo eso tiene que estar regulado, porque si no, no nos vale, si no nos va a pasar como cuando llegaban españoles o gente que había estado rusa aquí en Canarias y volvía al principio, que te metían en cuarentena 14 días sin salir de casa, y nadie se puede permitir en estos momentos que por irte de vacaciones te vayas a quedar confinado. Entonces, Ya. mientras no haya un protocolo seguro, es complicado. Y luego otra cosa también que tenemos, el poder de análisis en la isla de Tenerife. El otro día hablaba el representante del sector sanitario. No podemos hacer más de 2.000 test diarios. Si tenemos una ocupación media turística, necesitaríamos 20, 30.000 test diarios. ¿Dónde hacemos esos test inicialmente mientras no haya vacuna? Entonces, es un problema muy importante lo que tenemos en estos momentos. Ujú. En una escala de colores, por ejemplo, el panorama, ¿tú cómo lo ves? ¿Negro retinto o empezamos a bajar y buscamos algún tipo de gris? No, a ver, lo veo un gris oscuro, pero que irá descampando y a un año y medio, 2 años, si la cosa va caminando bien y sobre todo si sale la vacuna pronto, que es lo importante, volveremos a estar otra vez, pero esto va a ser, cada vez que llega una crisis, la crisis nos sacuden rápidamente en cuestión de semanas, meses, se va todo fuera, o sea, caemos directamente y luego levantarnos son eso, un año y medio, 2 años, es que es lo que hay, hasta que no haya una recuperación completa del turismo, hasta que no nos digan cómo podemos volar, hasta que no sepan las aerolíneas la rentabilidad que van a tener, qué espacio vamos a tener que tener entre pasajeros entre un avión. El otro día nos hablaba un representante de aerolínea que por debajo del 70-75% de ocupación de un vuelo pierden dinero. ¿Quién va a pagar si llegado al momento dado tenemos que tener un asiento entre medio libre o hay que tener un metro mínimo entre asientos? ¿Cuánta gente viajaría en un avión? ¿Quién paga esos billetes? ¿Quién paga la diferencia? Esas aerolíneas de bajo costo que venían con unos márgenes muy cortos, muchas de ellas van a caer. Ya de por sí, algunas estaban tocadas antes de la crisis, con lo cual el sector se va a tener que volver a regular, aparecerán compañías nuevas, porque es verdad que los aviones estarán allí, habrá que rotularlos y cambiarlos, pero ahora mismo habrá muchos interlocutores que ahora mismo están, que no estarán dentro de unos meses. Bien. Y para terminar, Juan Carlos, hay mucha gente que habla de que esto es una criba natural, sobre todo en empresas, pequeñas empresas, que bueno, que no todos van a sobrevivir y yo no sé cómo lo plantean ustedes. ¿Lo ven así, como una criba que se va a producir? Porque no hay mucha gente que tenga músculo para aguantar lo que se nos viene encima. Es decir, si un restaurante solo va a poder atender a un tercio de su clientela,
pero está preparada para el 100% y es muy difícil de poder eliminar puestos de trabajo en esas situaciones. ¿Tú crees que esto es una criba de todo lo que es el sector? Si estuviésemos en otro país de la Unión Europea, diría que no. Si estuviésemos en Dinamarca, si estuviésemos en Alemania, si estuviésemos en Italia, en Francia, porque han hecho un paquete de medidas para apoyar y de ayudar y de estímulo y de dinero. Incluso hasta a Trump, que se le critica, ha puesto dinero para sus empresas y para sus autónomos para que el que tenga problemas que pueda llevar. Boris Johnson, creo que eran 2.400 libras mensuales, está poniendo también como ayuda a fondo perdido. Entonces, aquí España no ha puesto nada. Aquí España ha aplazado impuestos y ha puesto unas líneas ICO que hay que pagar con interés. Entonces, aquí sí va a ser un proceso de el que tenía y el que llegaba con algo de recursos y tenía para tirar, seguirá. Y el que llegaba justito, desaparecerá. Nosotros queremos que entre un 20 y un 25% del tejido empresarial inicialmente no sale de esta. Ya luego ya vendrán emprendedores en un año y medio y irán cubriendo eso. Pero ahora mismo un 20-25% de gente posiblemente no pueda ni abrir la persiana ahora cuando se levante el confinamiento. Y por ahí es por donde van la mayoría de las consultas que os realizan en ATA. Ahora inicialmente las primeras que nos van viniendo, la primera era cómo podrían cobrar las ayudas. Y ahora la segunda van a ser cómo puedo hacer para poder sobrevivir o cómo puedo hacer para cerrar y que no me embarquen. Porque luego tenemos un gran problema también. Ya viene también del gobierno anterior de Rajoy, en su momento, porque aquí todos tienen culpa. En la anterior crisis no se dejó bien redactada y bien hecha una ley de segunda oportunidad. Seguimos con otra ley que se hizo muy tecnócrata que no vale para nada. Entonces, el que quede endeudado en estos momentos con Hacienda, con la Seguridad Social o en este caso con la Agencia Tributaria Canaria, no va a levantar cabeza, porque cuando vas a pedir una ICO, cuando vas a pedir un préstamo, un crédito o cualquier subvención, lo primero que te piden es estar al corriente de pago. Por lo cual, vamos a tener problemas para eso. No sé si van a ser rápidos y ágiles para cambiar la ley, no creo, porque a las alturas que estamos ni he oído hablar nada de ello, y con lo cual va a haber un problema para esa gente que quede endeudada. ¿Cómo vuelven a entrar en el mercado laboral si tienen dinero y deuda y las ayudas solo las dan para los que están bien? ¿Y qué sector entonces en Canarias va a ser el más afectado por toda esta crisis? Aparte del turismo, y aparte de los hoteles, yo hablo más bien del pequeño y mediano empresa. ¿Esos cuáles son los que no van a pasar esta crisis? Va a haber un poco de todo. O sea, primero, dependiendo lo que tarden en arrancar las zonas turísticas, va a haber mucho establecimiento de primera línea que no puede pagar los alquileres y muchos dueños de locales que no van a permitir tener los locales cerrados sin cobrar alquileres, y más con lo que valen por ahí. Luego, determinado comercio. O sea, este año el comercio lo va a pasar muy mal. Primero porque ya están anunciando las grandes empresas de distribución, los grandes grupos como Inditex, Corte Inglés y demás, unas rebajas bastante fuertes porque tienen que sacar todo ese stock que tienen, por lo cual va a ser complicado que el pequeño comerciante de barrios y de ciudad pueda salir y pueda competir con ellos, con lo cual hay gente que lo que quiere ahora es cambiar estampas, o sea, quiero cambiar Claro. mi mercancía por lo que me costó el dinero, pero si encima luego aparte tengo que pagar lo que debo y tengo que hacer cargo a comprar, y luego estamos hablando de lo que hablábamos antes, si el consumidor que va a entrar ahora en el mercado, mientras no haya turismo, va a ser trabajadores que están en ERTE, que tienen un 70% de cobro, esa gente con ese dinero no tiene poder de consumo. No, no, desde luego. Con un 70% del salario solo vas a poder pagar alquiler o hipoteca, luz, agua, teléfono, algo de comer justito, y el otro 30% era lo que te daba para comer un poco mejor, tu salida, tu guachinche y a lo mejor tu pequeña comprita textil que hacías a los meses. Eso no hay ahora y no sabemos cuánto tiempo va a estar así. Por eso hay quien dice que tienen más futuro las franquicias que los comercios pequeños, los comercios de barrio. Hombre, aquí, como bien dice la gente, si el endeudamiento es con los bancos y el endeudamiento con los bancos lo tienen los grandes, te van a respetar. El problema es cuando tienes el endeudamiento con tus proveedores o con la administración. Ahí ya estás caído. Entonces, es verdad que las grandes señeras pueden aguantar más, tienen más poder de aguante y más poder de negociación también, incluso con los alquileres en los centros comerciales y en todas estas cosas, pero el pequeño lo va a pasar muy mal. O sea, lo va a pasar muy mal porque, sobre todo, nadie nos va a asegurar de aquí hasta final de año que tengamos un consumo. O sea, la única parte pudiente de la sociedad que no ha pedido poder adquisitivo son los funcionarios y la gente jubilada, pero la gente jubilada, muchos de ellos
han tenido que compartir con sus hijos y con sus nietos, echar una mano, con lo cual el poder adquisitivo ha bajado. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en Tiempo de Canarias. Un abrazo y a Muchísimas cuidarse. gracias. A cuidarnos todos.